Encuentros con el Maestro. Miedo de morir. Marcos 4 relata. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Recreando el relato. Había caído la noche. Las largas jornadas de enseñanza han sido intensas y físicamente agotadoras para Jesús al pasar tantas horas en la misma barca. El gentío ha permanecido con él escuchándolo. «Crucemos al otro lado», dijo Jesús a sus discípulos, con la expectativa de poder descansar un poco. La barca era suficientemente grande como para atravesar el mar de Galilea, que era bastante profundo y rodeado de montañas. Zarparon entonces con otras barcas, dejando a la multitud atrás. El grupo de embarcaciones dibujaba una estela espumosa que se desvanecía en el agua a medida que avanzaban. Los discípulos, que habían sido pescadores en ese mismo lago, observaron nubarrones en el cielo y sospecharon que venía una tormenta. Revisaron los remos, las burdas y pusieron las velas al viento mientras éste se movía ascendiendo por las montañas. De repente, el reflejo de la luna se apagó al tiempo que el cielo se iluminaba con relámpagos que descendían desde el firmamento y se sepultaban en la profundidad del mar. Los truenos los ensordecían. Llovía como si aquel fuera el último aguacero de la historia, y el viento rugía soplando de un lado a otro. De las agitadas aguas se desprendían furiosas olas que azotaban la barca y la inundaban. La nave ahora parecía un barquito de papel soñando con no naufragar. A la tormenta fuera de la barca se le añadió la tormenta dentro de la barca. Los discípulos tenían que gritar para escucharse unos a otros, tratando de ponerse de acuerdo para sacar el agua que ya había descendido de la cubierta y llenaba la parte más baja de la barca. Intentaban maniobrar para mantenerse a flote. Estaban empapados, aterrados, sin fuerzas y sin esperanza. Habían insistido inútilmente en conservar el control de la embarcación y ya no sabían qué más hacer. Jesús, terriblemente cansado, con su cabeza acomodada sobre la pequeña almohada reservada para el asiento de honor en la popa de un barco, dormía en medio de la furia de la tempestad. Dormía. El último esfuerzo de ellos fue aproximarse a Jesús y despertarlo. «¡Maestro!», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Siendo hombres experimentados en el mar, por lo que veían, se sintieron sobrecogidos por el temor al calcular la gravedad del peligro en este mar que conocían bien. Tan abrumados estaban que habían perdido la perspectiva de la presencia de Jesús en la barca con ellos y el miedo a la muerte se apoderó de cada uno.
Jesús se levanta y actúa rápidamente. Le habló al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! Y como si ambos tuvieran conciencia, le obedecieron. No hubo más relámpagos y se tranquilizaron las olas. La tormenta se fue tan rápido como vino. El horror de los discípulos sorprendió a Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe en mí?, añadió. Otra vez Jesús pone en diálogo el miedo y la fe. Extrañamente, le señala que el antídoto contra el miedo no es el valor, sino la fe en Él. Y allí, en medio de una tormenta que los superaba, Jesús les muestra que Él es el Señor sobre los poderes de la naturaleza y sobre el miedo humano. Ahora, todos empezaron a hablar en voz baja acerca de Jesús. ¿Qué clase de hombre es este que hasta el viento y el mar le obedecen?